Gracias a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a estar tocando dentro de la serie Israel y el Anticristo, la tercera parte que habla de la señal de Betulá y que nos habla esta señal de que un día Juan tuvo vio en el cielo una gran señal y vio guerra en el cielo y después vio guerra en la tierra, y es de lo que vamos a hablar en este día, en este tema. Vamos al libro del Apocalipsis, al libro de las Revelaciones, al capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Gracias a Dios por su palabra, y gracias porque estamos aprendiendo cada día más de la profecía bíblica y de la palabra de Dios. Dice así la Escritura: apareció en el cielo una gran señal, está escribiendo el apóstol Juan. Una mujer, ¿qué vio Juan? Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, embarazada, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal, o sea, vio dos señales Juan, en el cielo. ¿Dónde? En el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas, diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, de los ángeles del cielo. Estrellas ahí es ángeles. Y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Gracias a Dios por su palabra. Seguimos con la serie Israel y el pacto con el anticristo, que ya muy pronto se va a firmar. Pero hoy vamos a hablar del tema en particular, de cuál es el significado de esta gran señal, la señal de Betula, así se le llama. Ahorita vamos a ver el significado de Betula, que aparece en el cielo cuando el apóstol Juan está recibiendo ahí en la isla de Patmos la revelación del libro del Apocalipsis. Vio dos grandes señales, y las dos las vio en el cielo, pero después vio que esas señales se transferían a la tierra. Y entonces hemos estado hablando pues de que Israel, como el reloj profético de Dios, a partir de las tetradas de luna de sangre desde el 2014, 2015 que aparecieron en las fiestas principales del pueblo de Israel, de la Pascua y de Tabernáculos, pues cada mes de mayo, en especial los 14 de mayo, que son el aniversario del pueblo de Israel, pues están sucediendo cosas tremendas, tanto para Israel como para el mundo entero. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj de Dios, es el reloj profético de Dios. Este mes de mayo, pues hemos tenido infinidad de acontecimientos que han sucedido en Israel, en el mundo. Israel está siendo condenado en el mundo por los tribunales de justicia de la ONU, de justicia entre comillas, porque son justos con los terroristas, pero son injustos con aquellos que se quieren defender, como es el pueblo de Israel. Y pues vimos también como un helicóptero que transportaba al presidente iraní, enemigo acérrimo de Israel y que tenía mucha sangre derramada, tanto del pueblo de Israel como de su propio pueblo, de los propios iraníes. Mucha sangre derramó este hombre. Pues le llegó su juicio, porque pues de repente cayó el helicóptero donde iba y pues murió calcinado él, su secretario creo que era de Relaciones Exteriores, etcétera.
Entonces, hemos estado viendo que las señales que se han estado cumpliendo, y vimos una señal muy importante para Israel que sucedió en el 2017 y luego se volvió a confirmar en el 2022, que es la señal de Betulá o de Betula, ¿verdad? Muchas veces se le dice Betulá o Betula, y que esa es una señal que apareció en el cielo, y es una señal que tiene que ver con las constelaciones, con los astros. Esa señal de Betulá, que es en la que aparece una mujer, que es la nación de Israel, que aparece ahí en Apocalipsis 12, quien es perseguida. Hay otra señal, dice que es perseguida por un dragón, que es Satanás, ¿sí?, para destruirla. Y en esta señal vimos que el 23 de septiembre del 2017 apareció en el cielo. Los astrónomos la vieron en la constelación de Virgo. Apareció ahí la constelación de Virgo, que es la mujer, que representa a la mujer. Arriba estaba el sol, debajo de la mujer estaba la luna, y arriba del sol estaban 12 estrellas. Ahorita vamos a explicar un poquito qué significa cada una de esas partes de esa señal de Betulá. Y esa, dicen los astrónomos, que tenía ya 7,000 años que no aparecía en el cielo esa señal. Aproximadamente, ellos calculan, aproximadamente 7,000 años. Entonces, es una señal cósmica que sí se apareció en la constelación Virgo, con otros astros, con el sol, con la luna, con las estrellas, ¿sí? Y esto vio el apóstol Juan en una visión. Tuvo una visión y vio esa señal en el cielo. ¿Qué es el significado de la palabra hebrea Betulá? Bueno, esta palabra significa virgen o significa mujer. De ahí viene lo que es la constelación de Virgo, ¿sí? O sea, es una doncella, es una mujer, es una novia. Y dice ahí la escritura que en esta visión Juan vio a una mujer vestida del sol, o sea, con el sol arriba, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y para entender esta visión, pues tenemos que irnos a la Biblia misma, porque la Biblia, la palabra de Dios, se interpreta así sola, porque la gente puede darle muchas interpretaciones, pero dice la Escritura que la palabra de Dios no es de interpretación personal, se interpreta a sí misma, y para ello tenemos que ir y ver un texto que aparece en el libro del Génesis, de un sueño que tuvo José, para que entendamos un poquito más lo que tiene que ver esta señal. Y es un sueño que tuvo José y se lo comentó a su padre, en este caso a su padre Israel, que era Jacob, antes era de nombre Jacob. Dice Génesis 37, 9 al 11, dice así: José soñó aún otro sueño y se lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño. A veces no es muy bueno contar sueños, por lo que le pasó a José. Dice: y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus 11 hermanos. Y su padre lo reprendió, se enojó Israel con él y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti en tierra? Entonces, este sueño se cumplió más adelante en la vida de José. ¿Por qué? Porque cuando José fue desechado por sus hermanos, lo trataron de matar, lo echaron en un pozo, de ahí los beduinos lo recogieron, lo llevaron a Egipto, ahí estuvo viviendo José mucho tiempo, luego lo inculparon de que se quiso meter con la esposa de su amo, fue a parar a la cárcel y de ahí tuvo ese sueño. Tuvo un sueño y fue sacado de la cárcel y se cumplió. Aquí lo importante es que entender que ese sueño que tuvo José se cumplió, porque años más adelante, cuando ya era José el segundo de Egipto, vinieron
sus 11 hermanos se postraron delante de él, ya cuando José era el segundo de Egipto, y vino también su padre, pensando que ya había muerto, que lo habían matado unas bestias feroces ahí en el desierto, pero no, él estaba con vida, se cumple ese sueño. Por lo tanto, en ese sueño las 12 estrellas representan a los 12 hijos de Israel. Por eso ahí podemos decir claramente que son las 12 estrellas que aparecen en el sueño son las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, la mujer es representativa del pueblo o de la nación de Israel. Amén. De entrada. Se refiere a la nación de Israel. No es ninguna virgen, no es la Virgen María, como se interpreta, como lo interpreta la religión, sino que es el pueblo de Israel. Y esa mujer aparece dando a luz un niño. Es cierto que la Virgen María, la mujer que Dios utilizó para que cargara en su vientre al Salvador del mundo, a Jesús, quien fue la madre terrenal, ¿verdad? La que prestó su vientre para que naciera Jesús, ¿verdad? Porque nació del Espíritu Santo. Pues aunque fue verdad eso, bueno, pues también es verdad que Jesús, como el hijo de David, como descendencia de Israel, del pueblo de Israel, pues en ese sentido vino de la tribu de Judá, proviene de la descendencia de Israel. En ese sentido, Israel fue quien dio a luz o sacó a luz a Jesucristo. Amén. La salvación, Jesús dijo, viene o vino por los judíos, aunque los judíos, los israelitas, no lo hayan aceptado, pero un día lo van a aceptar. Y parte de esta visión tiene que ver, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo esta visión está partida, algo ya había pasado anteriormente y algo iba a pasar en el futuro. O sea que en esta visión que tuvo Juan en el Apocalipsis ya se cumplió el nacimiento de Jesús, ya vino al mundo, pero vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Pero en la segunda parte de esta visión se ve cómo esta mujer es perseguida y Dios es guardada por Dios. ¿Cuándo? Cuando acepte el pueblo de Israel a Jesús como su Señor y Salvador. Y eso va a suceder en la segunda mitad de la semana 70. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito, pero es necesario irlo entendiendo así. Dice ahí la Escritura que el versículo 5 que leímos dice que el niño de la mujer regirá con vara de hierro a todas las naciones y que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. Esto describe claramente a Jesucristo, porque Jesús murió, aunque vino hace casi 2000 años, murió, pero resucitó al tercer día. Fue rechazado por el pueblo de Israel, por su propio pueblo, pero él resucitó al tercer día. Estuvo 40 días con sus discípulos, preparando a la iglesia de Cristo, y ascendió al cielo, fue arrebatado. Sus propios discípulos lo vieron como ascendió al cielo, a su trono. Hoy Jesús está a la diestra del Padre. Es Dios, Jesús es el Verbo, es Dios hecho carne, que descendió al mundo para que a través de su vida y su sacrificio nosotros recibiéramos la salvación, que es por medio de Jesucristo. Entonces, dice ahí la Escritura que Él regirá con vara de hierro a las naciones. ¿Por qué? Porque Jesucristo prometió regresar, Él va a volver. Amén. Ya muy pronto Él volverá al finalizar los 7 años de tribulación de la semana 70, del día de la angustia de Jacob, o el día del Señor, que también lo llama así la Escritura. Jesús va a regresar. Entonces, en esta visión que tiene el apóstol Juan, pues ve dos momentos. Vio algo que ya había sucedido, ¿sí? Porque ya Jesús para ese tiempo, el Apocalipsis fue escrito en el año 95 después de Cristo, aproximadamente. O sea, Jesús murió en el año 33
murió y resucitó, ¿verdad? Y ya subió al cielo. Entonces, para ese momento ya había pasado eso. Pero lo que no había pasado es lo siguiente, que la mujer iba a ser perseguida. La siguiente visión, ahora sí que la segunda visión que ve Juan, es que ve a un dragón, que es Satanás, que es el diablo que persigue a la mujer. Quiero decirles que siempre Satanás, el espíritu del anticristo, siempre ha estado en el mundo. Desde que nació Jesús, ¿verdad? Lo trató de matar por medio de Herodes, de los fariseos, ¿verdad? Lo trataron, pero no contaban con que Dios lo iba a resucitar, el Padre iba a resucitar, que Jesús tenía el poder de entregar su vida y de resucitar al tercer día. ¿Para qué? Para salvar a todos aquellos que pusieran su fe en Él, que creyeran en Él. Entonces, con respecto a Jesús, dice que al final Él va a regresar y Él va a gobernar. Dice el Salmo 2, 7 a 9, que me gustaría que me acompañen a leerlo, dice así. Es un salmo profético, la mayoría de los salmos son proféticos. Dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, hablando de Jesús. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Veamos aquí cómo se cumple en Jesucristo este salmo mesiánico, este salmo profético, escrito por el rey, en este caso por el rey David. Entonces, fácilmente en esta visión podemos concluir que, bueno, la mujer representa a Israel, el dragón, que es la otra visión que ve Juan, representa a Satanás, al diablo, el hijo varón, que reinará sobre todas las naciones, es Jesucristo, ¿sí? Ahí aparece también el arcángel Miguel, que es la cabeza de las huestes angelicales, o el arcángel, que se encarga de proteger al pueblo de Israel. Eso también viene desde el profeta Daniel, que vio cómo Miguel protegía al pueblo de Israel. Y la descendencia final de esa mujer representa a todos los gentiles que vendrán a Jesús para salvarse durante el tiempo de la tribulación, tanto judíos como gentiles, porque la salvación del pueblo de Israel vendrá hasta la mitad de la semana 70, hasta que se den cuenta que el anticristo fue un engañador mentiroso, que no era su verdadero Mesías, y ellos aceptarán a Jesús finalmente como su Mesías Salvador. Gracias a Dios, vamos bien hasta aquí, no los estoy haciendo muchas bolas, ¿sí? Entonces, hay mucho que aprender de esta señal de Betulá. Es muy importante que en esta señal de Betulá, en este tiempo final, porque ya estamos en el periodo final, en la recta final, por eso todo lo que está sucediendo en Israel nos debe de importar, porque nos afecta a todos. Ya Cristo viene, amén. Entonces es muy importante que observemos que en la señal de Betulá hay una feroz batalla en el mundo espiritual. ¿Dónde? En el cielo. Dice que Juan vio en el cielo. O sea, ¿dónde? En el segundo cielo. Vio al arcángel Miguel, como dijimos, y peleando en contra del dragón, en contra de Satanás y sus demonios, hasta que finalmente son derrotados el dragón, Satanás y sus demonios, y son lanzados a la tierra. Por lo que ya estando en esta dimensión terrenal, ¿verdad? Estaban en la dimensión espiritual, en el segundo cielo, son echados a la tierra, y ya estando en la tierra trata de destruir tanto a la mujer, ¿sí?, como a su hijo, ¿sí?, como a su hijo, que recordemos, la mujer es Israel y su hijo es Jesucristo, que es un judío también. Entonces, en primer lugar, ¿verdad?, ya explicamos que es Jesucristo,
hace 2000 años vino a este mundo, fue crucificado, resucitó y ascendió al cielo. Y en segundo lugar, finalmente en un futuro, ya muy próximo, a la mitad de la semana 70, la mujer, que es Israel, tendrá que huir al desierto, a ser sustentada por 1260 días. Esos 1260 días todavía están en el futuro. Por eso aquí podemos ver claramente que no habla de la Virgen María ni de ninguna otra virgen, porque la Virgen nunca tuvo que ir, nunca tuvo que huir al desierto por 1260 días. Esos 1260 días nos habla de 42 meses o de 3 años y medio que tendrá, que una vez que rechace el pueblo de Israel al anticristo como el falso Mesías, pues el anticristo, que es el diablo, ya que es Satanás, ya con el diablo, con Satanás dentro de él, con un demonio de alto rango dentro de él, va a perseguir al pueblo de Israel. Pero dice la Escritura, que en ese tiempo, que en esa mitad, en esos 1260 días, Israel huirá al desierto, que es el desierto del Negev, y ahí será sustentada por Dios milagrosamente por 1260 días, que son los 3 años y medio que nos habla la Escritura. O sea que aquí en esta visión que tiene el apóstol Juan, pues hay pasado, que ya está cumplido, pero todavía hay futuro profético por cumplirse, porque la primera parte de Jesús ya pasó, pero todavía la segunda parte todavía no pasa con el pueblo de Israel, pero ya pronto pasará. Por eso la aparición de estas señales de Betulá, que ha aparecido ya dos veces, en 2017 y 2022 en el cielo, nos confirman. Cuando en la palabra de Dios encontramos 2 escrituras o 2 veces repetido por Dios mismo, es que está confirmando que van a suceder las cosas. Entonces, por medio de la aparición de la señal de Betulá, podemos entender que ya está desatada una gran guerra en el cielo. Hay ahorita una guerra terrible en el cielo. Está peleando el arcángel Miguel y sus ángeles, las 2/3 partes de los ángeles de Dios, están peleando contra Satanás y contra sus demonios. Pero ya pronto van a estar echados a la tierra, como dice aquí la Escritura. Muy pronto, imagínense cuando Satanás ya caiga a la tierra, si el mundo ya está como está, por influencia del maligno, dice, porque él es el príncipe de la potestad de los aires, pues imagínense cuando esté en la tierra, cuando ya no esté la iglesia de Cristo aquí en la tierra, imagínense cómo se va a poner de oscuro, de tinieblas el mundo. O sea, se van a desatar todos los juicios de Dios, los 21 juicios de Dios escritos ahí en el libro del Apocalipsis. Pero entonces ahorita podemos ya ver cómo se están cumpliendo la palabra de Dios en las 2 dimensiones. En la dimensión espiritual hay guerra y en la dimensión física terrenal pues está la guerra en Israel, que es el reloj de Dios. ¿Sí? O sea, cuando hay guerra en Israel, hay guerra en lo espiritual. Hay guerra en la iglesia, por eso hay guerra también en la iglesia. Porque ya la iglesia estamos ya en el periodo final también. Por eso la apostasía terrible en la iglesia de Cristo, que ya no se está predicando el evangelio de Cristo, se predican muchas blasfemias, muchas herejías en la iglesia de Cristo, se predica de la prosperidad, se predica del incluyentismo, del progresismo, de aceptar el pecado dentro de la iglesia, de que Jesús ya no es el Hijo del Dios, el que vino a salvarnos hace 2000 años. O sea, se predican muchas cosas menos el evangelio salvador, de salvación de Jesucristo. Ese es el evangelio de Jesús, que Él vino a salvarnos, a dar su vida por nosotros hace 2000 años. Eso es lo que debemos estar predicando. Entonces, esa gran guerra ya está. Por eso ahorita ya vemos en lo espiritual que hay guerra, y que hay guerra en Israel,
que es el pueblo de Dios, pues ya lo vemos, ya vemos cómo suceden cosas inmediatamente, juicios de Dios que vienen al mundo inmediatamente. Por lo que de hoy en adelante ya podemos decir, en esta recta final que estamos viviendo, porque ya se están cumpliendo la última generación que es del pueblo de Israel, ya estamos viendo la mano de Dios operando y obrando por medio de su ejército celestial de ángeles a favor de su pueblo de Israel, a favor también de su iglesia, que no está en apostasía, y cómo se están cumpliendo cosas tremendas. Por ejemplo, explicábamos que vimos la semana pasada cómo cayó el helicóptero en el que iba el expresidente de Irán, uno de los principales enemigos de Dios, del pueblo de Israel, de Dios, claro está, porque siempre ha tratado, el diablo, Satanás, siempre ha tratado de destruir al pueblo de Israel, desde años, desde miles de años antes. ¿Para qué? Para que no se cumpla la palabra de Dios, la profecía, lo que Jesús ha dicho. Ese es el único interés de Satanás, que no se cumpla la Escritura. Por eso cuando vino una figura del anticristo llamado Hitler, pues ¿qué quiso hacer? Pues quiso destruir al pueblo de Israel para que no regresaran a su tierra, porque sabía Satanás que pronto el pueblo de Israel regresaría a su tierra. Quiso eliminarlos y estuvo a punto de eliminarlos. Mató casi 7 millones, creo que en ese tiempo apenas había 8 o 9 millones de judíos en el mundo. Y con esos el Señor otra vez volvió a levantar a su pueblo. Pero ¿qué pasa? Que siempre Satanás, el diablo, ¿verdad? Sus demonios están en contra de Dios. Satanás significa adversario. El adversario, el que se levantó contra Dios y no quiere que se predique su palabra. Entonces este hombre que cayó, ¿sí?, que debía mucha sangre, debía la sangre de 1136 judíos, porque curiosamente en el helicóptero donde iba, lo único que quedó rescatable, porque buscaron en los cadáveres, iban varios, totalmente calcinados, no quedó, creo que al presidente lo reconocieron por un anillo que llevaba en su dedo, fue la única manera de reconocerlo. Él había asesinado a 1136 judíos cuando entró el 7 de octubre pasado. Y en el helicóptero, la matrícula, el número de la matrícula del helicóptero decía 1136. Si esto no es una señal de Dios, un juicio de Dios, pues entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Además, este hombre ha matado a miles de sus compatriotas. Es más, hubo fiesta en muchos lugares en el mundo donde los iraníes han tenido que esconderse. En muchos países se hicieron hasta fiestas en las embajadas cuando supieron que había muerto este hombre. Es algo terrible. Hoy en las noticias estaba viendo cómo un iraní se inmoló vivo, se quemó vivo, porque no podía, no estaba teniendo la oportunidad de darle de comer a sus hijos, a su familia. O sea que en Irán hay una terrible pobreza, mientras millones de dólares se van a financiar a grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, los Hutis en Yemen, el grupo ISIS y qué sé yo, tantos grupos que se levantan en contra de Israel. Entonces, en la señal de Betulá vemos que llegará el momento, a los 3 años y medio en los que ya se haya manifestado el anticristo a Israel y les haya los haya engañado diciéndoles que es su Mesías, pues a los 3 años y medio ellos no lo van a aceptar. Van a aceptar finalmente a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces esta señal de Betulá es una señal preciosa que vio Juan hace 2000 años y que se está cumpliendo. Que una ya se cumplió con la venida de Cristo, pero que la otra se va a cumplir cuando Jesús venga por segunda vez. Y no tan solo eso, sino que el pueblo de Israel finalmente, a la mitad de esa semana, después de 3 años y medio que hayan aceptado al anticristo, y entonces ellos lo van a aceptar a Jesús como finalmente, como su Mesías,
Salvador. Eso es lo hermoso de esta señal que estamos viendo, en la señal de Betulá. Llegará ese momento, gloria a Dios, llegará el momento en que el Satanás y sus demonios serán echados en tierra también, como dice la palabra de Dios, como podemos leer ahí, que cuando el dragón se ha echado a la tierra, y entonces, ¿qué hará? Como sabe que ya le queda muy poco tiempo, entonces va a perseguir a la descendencia, va a perseguir. Primero trató de matar al hijo cuando naciera, no pudo. Sí lo llevó a la cruz, pero había todo un plan de redención por parte de Dios Padre. Amén. Jesús dio su vida. Amén. De sí mismo, Jesús mismo lo dijo: yo doy de mí mismo mi vida, porque tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Amén. Eso es algo tremendo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, a la mitad de esa semana, cuando del pacto del anticristo con Israel, que durará 7 años, a la mitad de los 3 años y medio comenzará la gran tribulación, en que la bestia, el anticristo, va a colocar una imagen de sí mismo para que sea adorada por el mundo. Vamos a leer ahí en Apocalipsis 12:13, cuando se da cuenta, cuando el dragón, que es el diablo Satanás, dice que es arrojado a tierra. ¿Qué hace? Dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿A quién? A Israel, que había dado a luz al hijo varón. Aquí les voy a dar una enseñanza tremenda que tiene que ver con esto. O sea, estas dos visiones que tiene de Betulá el apóstol Juan, pues nos hablan primero de Cristo, ya como iglesia. Ya Juan era representado, el último de los apóstoles de la iglesia. Hasta ahí llegó la revelación de la doctrina de la iglesia cuando recibe el Apocalipsis. Pero se da un brinco, ¿hasta cuándo? Hasta el final del tiempo, cuando ya Israel acepta a Jesús como su Salvador. ¿Sí me explico? O sea, hay una laguna para el pueblo de Israel. Ese lapso de tiempo, desde que rechazaron a Jesús hasta que aceptan a la mitad de la semana de tiempo el pueblo de Israel, está representado en esa visión. No sé si me estoy dando a entender, si estoy siendo explícito o lo estamos entendiendo. Pero quedó como una pausa para Israel. Gloria a Dios. O sea, Israel desapareció, por así decirlo, en ese tiempo, y así fue. Desapareció del mapa. ¿Y cuándo vuelve a aparecer? Cuando aceptan a Jesús como su Salvador. Y decíamos que en el tiempo el anticristo va a colocar en la segunda mitad de la semana 70, que por cierto vamos a hablar dentro de la serie Israel en el anticristo, vamos a hablar de la semana 70 la próxima semana. El anticristo va a colocar una imagen, dice la escritura, para ser adorado ahí en el templo de Israel, que se va a construir ya muy pronto. Una vez que desaparezca la iglesia, o la mitad de la iglesia de Cristo, porque una mitad se va y otra se queda, cuando desaparezca va a aparecer lo que llama la escritura la abominación desoladora, la que habló Jesús y que habló el profeta Daniel. Dice en Marcos 24:15, Jesús habla y dice así, vamos a leerlo, ahí está en las pantallas, 24:15, perdón, Mateo 24:15, sí, una disculpa, es que me emociono. Gloria a Dios. Dice: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, de ahí Jesús les dice, pues tienen que huir. O sea, Jesús en ese Mateo 24 le estaba hablando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía no nacía. La iglesia de Cristo nació hasta el día de Pentecostés, hasta el día 50 de que Cristo había resucitado. Ahí todavía no había iglesia.
Sus discípulos eran discípulos judíos, los 12 apóstoles, incluido ya Judas, que murió poco después, se suicida, después de que entrega a su Señor, a su Mesías, lo entrega a cambio de 30 monedas de plata. Pues ahí les estaba dando esa enseñanza a ellos, al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Entonces, esta huida pues es del remanente, ¿sí? Del remanente de Israel, que acepte a Jesucristo. Desafortunadamente mucho del pueblo de Israel, dice, las 2/3 partes morirá en el día de la angustia de Jacob, y una tercera parte, aproximadamente yo creo que entre 6 y 7 millones, serán los que finalmente acepten a Jesús como su Señor y Salvador. No en balde dice la Escritura, no en balde dijeron los profetas, que será el día de la angustia de Jacob, de Israel. O sea que a Israel, aunque amamos a Israel y le queremos lo mejor y Dios quiere lo mejor, son tiempos difíciles. Vendrá una falsa paz para Israel cuando firmen el pacto con el anticristo, cuando entreguen parte de la tierra de Israel, la mitad de Jerusalén, y eso detonará la ira de Dios sobre el mundo entero, no solo sobre Israel, sino sobre el mundo entero. Ellos cambiarán la verdad, el pacto sempiterno, por una falsa paz, se verán presionados, porque el mundo así los presiona a Israel, tendrán que hacerlo, no les va a quedar de otra. Y al ser dividida Jerusalén, desatará la ira de Dios sobre el mundo entero. Ahí iniciará la semana 70 de Daniel, que son los 7 últimos años en los cuales el mundo morirá de hambre, de sed, de calor, de persecución, de engaño, de mentira. Bueno, ¿qué les puedo decir? Concluimos para terminar esta enseñanza, que espero que esté siendo de bendición para todos los que la están tomando. Amén, porque es basada en la Escritura, tiene la revelación, las señales de la palabra de Dios. Dijimos que el 21 de diciembre del 2022 nuevamente apareció la señal de Betulá, o sea, apenas hace menos de 2 años, y solo después de 7 años que había aparecido esa señal, y que dicen los astrónomos que tenía ya 7,000 años de no aparecer. Quiere decir que Apocalipsis 12 lo estamos viendo, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Hay guerra en el cielo y en la tierra, y esa guerra llevará a que Satanás sea echado a la tierra. Jesús un día dijo: yo vi a Satanás caer del cielo, y se está cumpliendo ante nuestros ojos. Satanás cayó cuando se rebeló contra Dios, ahí con los ángeles, en su función de querubín, cayó del tercer cielo al segundo cielo, después cayó del segundo, o está cayendo del segundo al primero, o está entre los 2 cielos, y caerá finalmente a la tierra. Ya no habrá lugar, ya no hubo lugar para él. Entonces, la guerra ya comenzó entre Satanás y el arcángel Miguel, entre Israel y las naciones del mundo, porque dice el profeta Zacarías que todas las naciones se levantarán. Dios levantará a Jerusalén como una piedra pesada, en que todas las naciones se levantarán contra de ella. Entonces la firma del pacto con la muerte, que dice con el Seol, entre Israel y las naciones, entregando Jerusalén, muy pronto se va a desatar, se va a cumplir, y entonces vendrán los 21 juicios de Dios escritos en el libro del Apocalipsis. Solo quiero recordar ahí en Isaías 28:15, si gustan acompañarme, qué es lo que hará Israel en ese pacto. Dice: por cuanto han dicho, está hablando el profeta Dios con el pueblo de Israel, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos un convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a ustedes, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad
nos esconderemos. El pueblo de Israel muy pronto se esconderá en la falsedad, en el refugio de la falsa paz, se verá forzado a firmar ese convenio con el anticristo, romperá el pacto sempiterno que hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob, con los patriarcas de Israel, de que Él les entregaría la tierra de Canaán, y qué es lo que quiere el mundo, arrebatarles esa tierra. ¿Por qué? Díganme ustedes, ¿por qué ningún otro país en el mundo, solo un pequeño país que se le dio a partir de 1948 una pequeña tierra, se la quieren todavía arrebatar? Israel no recuerdo exactamente cuántos kilómetros tiene, no quiero decir yo una barbaridad, pero es mínimo, es comparado con los millones de kilómetros que tienen todos sus adversarios. Israel es una cosita de nada y aún así se lo quieren quitar. ¿Por qué? Porque es Satanás, el dragón que está detrás, que tiene engañado al mundo, que quiere destruir al pueblo de Dios, que quiere que no se cumpla la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Que la palabra de Dios sí se va a cumplir. Amén. Dios se va a encargar de cumplirla. Aunque Israel se quede solo, Dios está con ellos y verá Israel que hay Dios en Israel. Y aunque estén engañados ahorita, Dios los guardará en ese tiempo. Y un remanente, un día le dijo Dios a Elías, cuando fue a confrontar a los profetas de Baal, que pensaba Elías que era el único solito que quedaba a favor del Dios de Israel. Y el Dios de Israel le dijo, no, estás mal, Elías, porque hay 7,000 judíos israelitas que no doblaron las rodillas delante del Dios de este mundo, delante de los Baales. Gloria a Dios. Yo creo que hasta ahí le vamos a dejar. Bueno, vamos a leer ya finalmente Apocalipsis 12:17 para cerrar este tema de la señal de Betulá, en lo cual dice la Escritura, entonces el dragón, el diablo, se llenó de ira contra la mujer, que es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios. Con esto terminamos el día de hoy, no sin antes pues animarles, acepta a Jesús, acepten a Jesús hoy que estamos a tiempo como su Salvador. Jesús es ese Rey de Reyes que fue arrebatado al cielo hace casi 2000 años. Ese Jesús que está hoy a la diestra del Padre, Él va a regresar. Pero ese tiempo de gracia que quedó en ese intervalo con la venida, con la aparición de la iglesia de Cristo en la tierra, pues ya está muy pronto a terminar. Hoy es el día de salvación. Yo les animo, acepta a Jesús como tu Salvador, síguelo, conócelo, entiende sus revelaciones. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él va a regresar a gobernar el mundo con vara de hierro, esa vara de hierro quiere decir con vara de justicia, porque Él es el único justo. Se va a acabar la injusticia, la maldad, la iniquidad, como veremos la próxima semana en la enseñanza de la semana 70. Dios hasta el final terminará con todas esas maldades, con el diablo, con sus demonios, con el anticristo, con el falso profeta, porque está escrito. Y bendecirá finalmente al pueblo de Israel, y Israel será cabeza de las naciones. Gloria a Dios. Desde ahí gobernará el Rey Jesús como un judío desde las naciones, y todas las naciones tendrán que subir en la fiesta de los tabernáculos a adorar al Rey Jesucristo. Y aquella nación que no suba, dice la Escritura, que no lloverá sobre esa nación. ¿Por qué? Porque es desde Jerusalén que Dios gobernará en conjunto con su iglesia, o gobernaremos, gloria a Dios, porque hemos creído en su palabra y sabemos que Cristo va
a regresar. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por esta enseñanza, por esta bendición que tú nos has dado el día de hoy, esta guerra, esta señal de Betulá, que está escrita en tu palabra, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Gracias que vemos que hay guerra espiritual, hay guerra en lo físico, Señor, pero te damos gracias porque en tu nombre, en el nombre de Jesús, somos más que vencedores. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida y nos ha dado la victoria. Y todo aquel que ponga su fe en Él, que crea en Él, es salvo, como dice tu palabra. Gracias, Señor Jesús, te recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro libertador, como nuestro gobernador. Gracias te damos, Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Por fe somos salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice tu palabra. Bautizado por el Espíritu Santo que habita en el creyente. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, Dios los bendiga, bendiciones. Recuerden, Cristo viene pronto, Maranata, Shalom, la paz de Cristo con ustedes. Así sea.